¿Estamos moralmente obligados a pagar impuestos? ¿Tenemos la obligación moral de pagar impuestos? Si no pagas tus impuestos o todos tus impuestos, ¿eres una mala persona? Seguro que todos os habéis hecho estas preguntas alguna que otra vez. Atentos a este vídeo porque la respuesta es clara y contundente, pero ya os adelanto que no es un simple sí o un no. Hola a todos y bienvenidos a Criterio Ético. Soy Juan, fui profesor de ética aplicada en la Universidad del Estado de California durante 20 años y ahora que vivo en España me gustaría compartir con quienes estéis interesados una serie de conocimientos que creo que os resultarán útiles. Lo primero que tenemos que hacer para dar respuesta a la pregunta que nos hacemos en este vídeo es una distinción clara entre la ley legislada y la ley moral. La ley legislada es la que dan los parlamentos, los gobernantes, se caracteriza porque es algo externo a nosotros, se nos informa por medios externos, el boletín oficial del Estado o cualquier otro tipo de boletín semejante. Se vale de medios coercitivos externos para imponerse, la policía, penalizaciones, multas de todo tipo. Es algo que varía con el tiempo. La ley que tenemos ahora no es la que teníamos hace 100 años ni hace 200 años. Seguro que además cambiará cuando cambie este gobierno. La ley que tendremos dentro de X años será diferente de la que tenemos ahora y varía según el lugar también. La ley española es diferente de la francesa, de la alemana, de la peruana, de la argentina. Incluso dentro de España ciertas leyes varían según qué regiones. Frente a ese tipo de ley, la ley moral es algo con lo que nacemos, es una intuición, no está explícita, no está escrita en ningún sitio. Es un conocimiento intuitivo que tenemos de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que debemos y de lo que no debemos hacer, con independencia de que después optemos por lo uno o lo otro, a nivel individual o colectivo. A veces toda una sociedad, todo un grupo puede optar por hacer lo que está mal, por sus intereses, porque le beneficia. Pero eso no quiere decir que esté bien en ese momento, sino simplemente que no se reconoce, no se quiere reconocer que está mal. Pero siempre, incluso las personas que viven en esa situación van a tener ese conocimiento intuitivo, esa voz que les va a estar diciendo que está mal. Pensemos en la esclavitud, por ejemplo. La esclavitud, cuando se practicaba, estaba igual de mal que hoy. Pero los intereses del momento, las fuerzas sociales en ese momento, permitían que esa práctica continuara llevándose a cabo. Pero en ese momento ya había gente que daba voz a esa intuición y decía, eso está mal. Y gracias a ellos, pues evolucionó la situación y finalmente fue prohibida. Mencio, un filósofo chino del siglo IV a.C., un filósofo confucianista, ya habla de la ley moral y dice que es lo que nos hace propiamente humanos y nos da un ejemplo de lo que es una obligación moral. Dice, si vemos a un niño inocente, un niño pequeño, que está a punto de caer a un pozo, todos tenemos el impulso fuerte a salvarle. Todos sentimos la obligación de ir a salvarle. Y ahí tenemos el ejemplo de una obligación moral que no varía con el tiempo. Es decir, Mencio estaba diciendo que ese impulso lo sentían los chinos del siglo IV a.C. Bueno, pues han pasado muchos años y seguimos reconociendo ese impulso a cumplir ese deber de salvar a ese niño hoy también. Y era en China y ahora es en España, han pasado miles de años y aún así sentimos esa obligación. Ya sé que algunos pueden estar pensando que la moral depende de la cultura, de la educación, cómo se nos educa. Bueno, esa teoría del relativismo moral, no vamos a entrar en ella aquí ahora, simplemente os diré que plantea muchos problemas y es insostenible. En el mundo occidental siempre se ha mantenido esta teoría, la teoría del derecho natural, la teoría de que todos nacemos con ese conocimiento interno, intuitivo, y que las leyes legisladas deberían reflejar ese conocimiento moral que tenemos, pero no siempre es así. El primer testimonio que tenemos de ese concepto de ley natural, de ley moral, en la cultura occidental,
es un testimonio literario, pero aún así es importante porque quiere decir que ese concepto estaba ya allí presente. Y lo encontramos en una tragedia de Sófocles, un autor griego del siglo V a.C. La tragedia se llama Antígona. En aquel momento, las ciudades griegas, las ciudades que había en la Grecia antigua, eran ciudades-estado, eran independientes unas de otras y a veces pues tenían sus guerras civiles, ¿no? Y en Tebas, una de estas ciudades, había habido una guerra civil. Y esa guerra civil la había ganado el partido de Creonte. Creonte se convierte ahora en el nuevo gobernador, el nuevo tirano de Tebas. Y ordena que el cadáver de su opositor, del que había luchado contra él, que se llamaba Polinices, quede a la intemperie para que se lo coman las alimañas, que no se entierre. Eso es una grave inmoralidad, porque lo que nos caracteriza a los seres humanos frente a otras especies animales es que enterramos a nuestros muertos. De hecho, la palabra humano significa el que entierra. De ahí tenemos exhumar. Exhumar es desenterrar. El humano es, por definición, el enterrador, el que entierra a sus muertos. Entonces, la hermana de Polinices, pues piensa que es una terrible inmoralidad y que no puede permitir que el cuerpo de su hermano quede a la intemperie, para corromperse a la intemperie y que se lo coman las alimañas. Creonte ha advertido: el que se atreva a enterrar a Polinices será castigado con la muerte, será enterrado vivo. Antes de seguir con el contenido del vídeo, quiero recomendarte una herramienta que te puede resultar muy útil si estás en proceso de decidir qué carrera quieres estudiar, qué estudios quieres llevar a cabo, tú o cualquier amigo que conozcas. Se trata de la web orientadoreducativo.es. Es una web diseñada para ayudarte a encontrar la carrera que mejor se adapta a ti. Puedes además realizar su test inteligente gratuitamente y descubrir qué opciones encajan con tus intereses y habilidades. Además encontrarás información detallada sobre grados, salidas profesionales y mucho más. No dejes tu futuro al azar. Visítala hoy mismo, orientadoreducativo.es, y da el primer paso hacia tu mejor decisión. Apúntate a la newsletter para obtener el código de descuento. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. El castigo es tremendo. Aún así, Antígona, de noche, busca la manera de recuperar el cadáver de su hermano y enterrarlo. Lo entierra y es apresada por los guardias de Creonte, que la llevan delante de él. Y Creonte le pregunta: ¿conocías tú mi orden de no enterrar a Polinices? ¿Sabías el castigo por hacerlo? Y aquí la respuesta de Antígona tiene un valor importante porque es el primer testimonio que tenemos de este concepto de ley natural o ley moral. Dice: claro que lo conocía, todo el mundo lo sabía. Y sabía el castigo también por hacerlo. Pero hay una ley que está muy por encima de tu ley. Hay una ley que está muy por encima, una ley eterna, una ley cuyo origen es desconocido, que procede de lo más alto del cielo de los dioses, de Zeus. Y el castigo por desobedecer esa ley es mucho peor que el castigo que tú me vas a imponer por haber desobedecido la tuya. No me atrevería a desobedecer esa ley eterna, esa ley cuyo origen no conocemos. No me atrevería, porque el castigo, insisto, es mucho peor que el castigo que tú me quieres imponer y que finalmente impone, la entierra viva. Ahí tenemos una primera definición de la ley moral, la ley natural. Esto es importante porque tenemos que decir que una persona que cumple con la ley legislada al pie de la letra es un buen ciudadano, es un buen ciudadano. Mientras que una persona que cumple con la ley moral al pie de la letra, que cumple con sus obligaciones morales, es una buena persona. No es lo mismo ser un buen ciudadano que una buena persona. De hecho, en muchos casos es incompatible. Para ser una buena persona hay que ser, en algunos casos, un mal ciudadano, y para ser un buen ciudadano a veces hay que ser una mala persona. Por ejemplo, en la Alemania nazi, un buen ciudadano denunciaría a la familia de judíos que estuviera escondida en su edificio.
porque esa era la ley y la orden que habían dado. Sería un buen ciudadano al hacerlo, estaría cumpliendo con su obligación legal. Pero una buena persona no lo haría. Una buena persona incumpliría esa ley. Lamentablemente, en la Alemania de aquel momento había muchos buenos ciudadanos, demasiados buenos ciudadanos y no suficientes buenas personas. Había mucho miedo, había mucho terror. Eso no quiere decir que lo que hicieran los nazis estaba bien. No, no estaba bien, estaba mal. Y muchas personas que vivían en ese momento sabían que estaban mal. Su intuición, su conocimiento moral, la ley natural les decía esto está mal, pero no se atrevían a desobedecer. Hoy tenemos el riesgo, siempre lo ha habido, pero yo diría que hoy más acentuado, de pensar que con ser buenos ciudadanos, con cumplir lo que dice la ley, el resto ya da igual, puedes hacer lo que te dé la gana. No, eso es un error muy grave. Hay que ser ante todo buenas personas. Hay que dar prioridad a nuestros sentimientos morales, éticos. Aquí utilizo la palabra ética y moral como sinónimos. Ya explicaré en otro vídeo por qué las distinciones que hacen algunos autores entre el significado de ética y moral me parecen ficticias. Las utilizo como sinónimos. No basta con ser buenos ciudadanos. Cuando se nos impone una ley desde fuera, esa ley, ante todo, tiene que pasar el filtro de la conciencia. Si es una ley que está realmente pensada para el bien común, entonces, aunque no sea perfecta, deberemos obedecerla. Pero si es una ley que nos obliga a hacer cosas malas, deberemos, en conciencia, desobedecerla. Ahí tenemos lo que se denomina la objeción de conciencia. La objeción de conciencia no es únicamente la objeción de conciencia al servicio militar o los médicos que objetan a practicar abortos. No, la objeción de conciencia es algo mucho más amplio, mucho más grande, mucho más detallado. Según la ley que se nos imponga, toda ley tendrá que pasar por ese filtro. Un autor que antepone la ley moral por encima de todo a la ley legislada era Henry David Thoreau, un autor norteamericano del siglo XIX que en su obra Desobediencia civil o Resistencia al gobierno civil plantea esta cuestión de un modo contundente. Él se convirtió en objetor fiscal. En aquel momento, su país, Estados Unidos, estaba librando una guerra que él consideraba injusta contra México. Y dijo, yo no voy a colaborar a esa guerra con mis impuestos. Y fue a la cárcel y estuvo poco tiempo en la cárcel, era un autor famoso, en fin. Pero su ejemplo influyó después sobre muchos otros activistas que vinieron posteriormente en otros países, Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther King. En fin. De esto hablaremos también en otro vídeo. Por tanto, una fuente de obligación moral es la que procede de dentro, ese conocimiento interno que tenemos. Otra fuente son los compromisos libremente aceptados. Si yo me comprometo, si yo prometo hacer una determinada cosa, yo he adquirido voluntaria y libremente la obligación moral de hacerla. Fijaos bien que en el caso de la ley legislada, nosotros no hemos aceptado libremente y voluntariamente cumplir esas leyes. A pesar de todo, lo que sí que tenemos es una obligación moral de contribuir al bien común, de contribuir al orden general, de contribuir a esa sociedad que nos ha criado, que nos ha educado, hacer una contribución para que esa sociedad pueda mantenerse. Entonces, de modo general, cumplimos una serie de leyes que van dirigidas a mantener ese orden. En el caso de los impuestos, bueno, ahí, como con cualquier otra ley, tendremos que plantearnos moralmente si esa ley es justa o es injusta. Podría haber una ley fiscal que fuera injusta. La ley que tenemos ahora es proporcional y progresiva. Quiere decir, quien más riqueza tiene,
debe contribuir más en proporción a su riqueza, y no solamente eso, sino que al tener más riqueza, la proporción con la que contribuye debe ser mayor. Bueno, son dos principios que podemos debatir si son morales o no, pero en principio son los principios básicos en los que se basa toda ley fiscal en el mundo occidental en general. Pero también podemos plantearnos para qué se usan nuestros impuestos. Si realmente se usan como en esos anuncios de televisión para que Pepito ayude a Juanito y Juanito ayude a Luisito a hacer esto y a hacer lo otro, o si se utilizan para otras cuestiones de las que no se nos informa, que a lo mejor son menos alentadoras. Si debemos pagar impuestos o no, es una cuestión a la que podemos dar respuesta ya después de esta distinción que hemos hecho entre lo legal y lo moral. ¿Es pagar impuestos una obligación moral que tenemos? La respuesta es, como tal, estrictamente hablando, no, no es una obligación moral, es una obligación legal. ¿Hasta qué punto pagar impuestos podría considerarse como parte de una obligación moral universal? Evidentemente, la ley de los impuestos en España, por ejemplo, es diferente de la ley de los impuestos en Canadá, en Australia, en Perú, en China. Por tanto, esa ley ya de por sí no es universal. Y los impuestos, la proporción que se paga en impuestos, varía según el gobierno que esté en este momento. Variará de aquí a 20 años, ha variado de los últimos 20, 50, 100 años. Por lo tanto, no es una obligación moral. Si fuera una obligación moral, todo el mundo estaría obligado a pagar la misma cantidad de impuestos y todo el mundo estaría obligado a pagárselos al mismo gobierno. Y eso sería siempre lo mismo, o sea, eso no variaría alegremente de año a año o de cada X años cuando cambie un gobierno. Pagar impuestos no es una obligación moral. Lo que es una obligación moral es contribuir al bien común. En ese sentido, una forma de contribución al bien común pueden ser los impuestos. Pero imaginemos que una persona decide que va a contribuir al bien común de otra manera, de modo directo, porque no confía en que que sus impuestos, su dinero se utilice realmente para el bien común, sino para pagar toda una serie de cosas relativas a la maquinaria del Estado, a privilegios, en fin, una serie de cuestiones de ese estilo. Entonces lo que hace es dedicar una cantidad de su dinero que a él le parece que es una proporción razonable y adecuada a la vista de su situación económica, de su situación social y personal, dedicarla a dársela a los pobres, a personas que lo necesitan, a pagar el alquiler de una familia que tiene gran necesidad, a dar alimentos. Bien, y deciden no pagar impuestos, sino ese dinero utilizarlo para ayudar a la sociedad de esta otra manera. Bueno, ¿qué ocurrirá ahí? Pues que cuando Hacienda le pille, y le pillará, porque Hacienda tiene hoy todos los medios, no reconocerá para nada en absoluto el valor de esas acciones que ha hecho, aunque haya dado mucho más dinero incluso de lo que tendría que pagar Hacienda. No ha pagado Hacienda, y al haber incumplido esa ley legislada, se le penalizará, y se le penalizará con toda dureza. Se le hará pagar no solo la cantidad que debe, sino intereses y penalizaciones de todo tipo. Es decir, Hacienda no reconocerá el valor de esa acción moral, el modo en que esa persona ha cumplido con su obligación moral de contribuir al bien común. Aquí tenéis la respuesta, por tanto. ¿Tenemos la obligación moral de contribuir al bien común? Sí. ¿Es pagar los impuestos una manera de contribuir al bien común? Bueno, ahí cada uno podrá hacer su juicio, pero hasta cierto punto sí lo es. ¿Estamos moralmente obligados? ¿Tenemos la obligación moral de pagar impuestos? No, estrictamente hablando, no. No es una obligación moral. Es solamente una obligación legal. Muy bien, pues espero que el vídeo os haya interesado, que os haya dado que pensar, y si os ha gustado, pues que le deis al like, os pido que le deis al like y que os suscribáis a este canal para recibir alertas de nuevos vídeos. Hasta pronto.